Arranquemos con esta pregunta, o bueno, con esta afirmación que nos hace uno de los gurús, creo que lo hemos compartido en algunos otros webinars, uno de los gurús actuales, modernos, de la nueva gestión organizacional, no propiamente del Management 3.0, pero sin duda sí hay influencia de este gurú de la transformación organizacional, que es Gary Hamel. Hoy en día ningún líder puede darse el lujo de ser indiferente al reto de involucrar a los empleados en el trabajo de crear el futuro. Engagement puede haber sido opcional en el pasado, pero casi todo el juego de hoy. Entonces, arrancamos con esta frase porque si bien es muy importante conocer el concepto del Management 3.0, también es importante conocer por qué se da ese origen o por qué tenemos esa influencia de parte del Management 3.0 de decir, ven o veamos qué hay y por qué tenemos que empezar a introducirlo, ¿cierto? Y qué hay alrededor, qué debemos considerar alrededor. Importante esta frase porque esto nos da pie para hablar de uno de los porqués, que es voltear a mirar la gestión ágil organizacional, ¿no? O la gestión dentro de las organizaciones, especialmente aquellas que están introduciendo el mindset de la agilidad, ¿cierto? Y del agile dentro de las mismas compañías. Y entonces el engagement y entonces el involucramiento se convierte en una palabra clave dentro de las organizaciones que usa muy bien el Management 3.0. Bueno, entonces damos inicio con ella, pero también debemos hablar de esta que es eh, precisamente de Gary Hamel, donde nos habla de, miren ustedes otra palabra clave, innovación. ¿Mm? Debemos nuestra existencia a la innovación. Nuestra especie existe gracias a 4 millones de años de innovación genética. Y esto es lo que permite una supervivencia y una continuidad, ¿cierto? Entonces, ¿por qué estas dos palabras claves quiero que las tengamos en el radar? Vamos a irlo desarrollando o irlo viendo. Para ello, les decía, hay otro concepto que nos permite ampliar ese porqué y es, hablemos de la palabra cambio. Sencilla, ¿cierto? Sencilla, parece sencilla, pero en la actualidad muy resonada. No sé, ustedes dentro de su organización, hagamos memoria, cuántas veces la palabra cambio es latente en el léxico o en el vocabulario diario de la compañía. Pues fíjense ustedes que el cambio en la actualidad en las organizaciones ya no es visto como algo diferente, súper diferenciador, súper extraño, algo ajeno, ¿no? En realidad es una palabra que tiene mucho que ver ya con, debe tener ya a estas alturas eh, mucha conexión con todos los miembros de la compañía. Y cuando se habla con todos los miembros de la compañía, es con todos los miembros de la compañía. Ha pasado a formar parte esta palabra de la vida cotidiana, ¿sí? Haciendo pues que sea necesario modificar constantemente los modelos en las organizaciones para mantener precisamente, mantenerse dentro de la competencia, mantenerse dentro del mercado, mantener de alguna manera esa posición competitiva. ¿Mm? Entonces, mantener el éxito en una organización depende de su capacidad claramente, adaptarse a un entorno y sobre todo un entorno cambiante. Por eso esta palabra tan clave y tan importante. Y además de eso, aprovechar la oportunidad para generar esa transformación. Entonces, una modificación constante de los modelos del negocio para mantener esa posición competitiva, ¿cierto? Pero también esa capacidad de adaptación bajo entornos cambiantes, pero también esa oportunidad. Yo cómo visualizo esa oportunidad para permitir esa transformación. En la compañía se está permitiendo eso, lo están visualizando cerca o lejos, lo estamos visualizando porque pues todas las compañías vamos a tener siempre un dinamismo diferente, ¿no? Al respecto. Y entonces hablamos y tenemos que conversar un poco también de los tipos de cambio en la gestión organizacional, ¿sí? Entonces, no sé, como también hay factores externos y factores internos
que pueden llegar a generar pues los cambios dentro de una organización. Sí, como lo pueden ser las fusiones de las empresas, lo que les llaman sinergias, lanzamiento de nuevos productos o de nuevas líneas de negocio, la entrada a nuevos mercados o la penetración hacia nuevos mercados, la renovación también de la propuesta de valor al cliente o la nueva propuesta de valor al cliente, establecer nuevos objetivos de crecimiento, adaptar nuevos marcos de trabajo y metodologías, ¿cierto? El conocimiento al mismo, ¿no? Primeramente, la implantación de esas metodologías como nuevas bases del scorecard también de la compañía. Hay otras, ¿sí? Que deben ser mencionadas dentro de ese sistema de cambio, dentro de esa gestión de cambio, que ya hablaremos un poquito de la gestión del cambio, y es estas tres que ustedes visualizan acá, que son tipos de cambios en la gestión organizacional o empresarial, como lo son los procesos y los recursos o cambios que se van a dar dentro de los procesos y los recursos de la compañía, cambios que se deben también dar dentro de la cultura organizacional, cambios dentro de la estructura de la compañía. Entonces, fijémonos que con base en ellos es que vamos a tener un cierto dinamismo de cambio. Entonces, por eso el cambio se vuelve nuestro diario vivir. Pero, o no obstante, tenemos una situación interesante y retante, ¿no? En las organizaciones. Hay unos fallos. Hay unos fallos dentro de esas transformaciones, ¿sí? Que quieren responder a esos cambios, ¿sí? De los cuales pues los managers son conscientes, han estado en ese involucramiento también con estas situaciones de cambio y en donde se generan propuestas para transformar, pero hay fallos en esas intenciones o hay fallos durante esos procesos. Acá hay dos que les quiero dejar que son bien relevantes, que son importantes, que es una precisamente la organización, primero, muchas veces no consigue el compromiso de sus colaboradores, es decir, rara vez la causa del fallo es debido a las estrategias erróneas, ¿sí? O a la falta de compromiso de pronto de sus dirigentes, ¿sí? O a la conciencia que tienen los managers con respecto a algunos cambios que se deben ejecutar, ¿sí? Por lo general, el fallo se tiende a dar es porque la organización de forma general no consigue el compromiso pues de sus colaboradores, ¿sí? No se logra tener ese engagement, ¿cierto? Que hablábamos al principio. Entonces, el elemento más importante, otra causa de fallo y es que fallamos muchas veces es en la creación de ese elemento súper importante en el sistema de transformación que es la gestión del cambio o el cronograma o el programa para la gestión del cambio, porque sencillamente no existe, porque sencillamente nadie me comentó, entonces pues yo seguí adelante y sencillamente no se tuvo en cuenta o en consideración ese programa de gestión del cambio que hace referencia precisamente a la necesidad, porque el objetivo del programa de gestión del cambio es básicamente disminuir el riesgo, ¿sí? Que se puedan disminuir los riesgos durante la marcha de la adopción a ese cambio. ¿Sí? A través de actividades, situaciones, planificación, ejecución de esas actividades, cómo se suavizan, cómo se mitigan, cómo realmente en el día a día se logran adaptar entre los involucrados y las estrategias que se tienen diseñadas para esos cambios. ¿Sí? Para que haya un cambio en la aptitud, pero también en la actitud, en la adopción, pero también en el mindset, en la forma en que realmente se debe adoptar esas estrategias o esas nuevas metodologías o esos nuevos marcos de trabajo, que esto vuelve elemental precisamente un programa de gestión de cambio. Entonces, bajo estos conceptos elementales, quiero mostrarles y compartirles esta gráfica que me parece sumamente, digamos, mm, exacta para lo que estamos conversando. Y fíjense ustedes, es en el año 2020 que se hace esta encuesta. Este resultado lo entrega la Universidad Noreste de Estados Unidos en Chicago,
desde el área de cambio, corporación del cambio, centro de cambio de esta compañía, de esta entidad, perdón, de esta entidad. Por lo que es importante que ustedes tengan en cuenta qué es lo que dificulta el cambio en las empresas, que es lo que estábamos conversando hace unos breves minutos. Pues precisamente con base en esta encuesta o con base en este resultado, sobre todo, podemos evidenciar 7 factores que tienen que ver con qué. La resistencia de los empleados, los problemas de liderazgo, los fallos de comunicación, la falta de capacitación de los colaboradores, la cultura, todas ellas, si nos damos cuenta, pues apuntan, ¿cierto? De manera certera hacia las personas, ¿m? Hacia los líderes también, hacia los involucrados, que seríamos todos dentro de la organización. Por eso se dice o por eso se habla en la gestión del cambio y en los cambios dentro de las compañías, que no cambian las organizaciones, que realmente cambian son los individuos y desde allí se permiten los cambios, ¿sí? Cuando se generan de manera individual. Pero esto es una de las razones por las cuales se dificulta el cambio en las empresas. Y aquí tenemos los factores clave o las causas, digamos, de error o de fracaso en algunos momentos en los proyectos, cuando no en su mayoría nos damos cuenta que son errores técnicos, sino son más errores enfocados hacia el tipo de liderazgo y hacia el tipo de gestión que estamos realizando en las organizaciones de cara a nuestro personal, de cara a nuestro compañero, de cara a nuestro proveedor, de cara a nuestro cliente, claramente. ¿Sí? Entonces es bien importante esta gráfica porque esta gráfica nos muestra claramente el por qué entonces de una tendencia y una gestión, porque no solamente es una tendencia, ya esto ocurría, ya vamos a hablar un poquito más del Management 3.0 con respecto a su nacimiento, un poco más a sus raíces, pero lo que se hablaba hace 5 años atrás, sin duda, eh, lo estamos viviendo en este momento, que es un cambio en la gestión organizacional. Lo que se hablaba fuertemente hace 5 años a nivel solo Latinoamérica, porque realmente el Management 3.0 nace en Holanda, pero se empieza a decir, ve, hay necesidad de empezar a mirar qué es lo que está pasando en nuestro entorno. ¿Por qué necesitaríamos o llegaríamos a necesitar una gestión de cambio o un cambio en la gestión organizacional? Y ahí es donde aparece el Management 3.0. Entonces tenemos que hablar y conversar algo que ya hemos conversado de pronto en otros webinars, y es que si existe Management 3.0 es porque tiene que antecederle dos management, ¿cierto? Y entonces tenemos que hablar de la evolución de las formas de gestión. Y entonces ahí hablamos del Management 1.0, del Management 2.0 y del Management 3.0, que es donde estamos ubicados actualmente. Entonces, para resumirles, quiero conversarles un poco y bueno, traigo a colación algunas de las imágenes que muy bien utiliza el Management 3.0 dentro de sus presentaciones y bueno, a las personas que les genere interés conocer un poco de lo que es esta forma de pensamiento, pues van a verlo dentro del material fuertemente, de este tipo de imágenes, dentro del material que se les comparte para estudio. Entonces, fíjense ustedes que el Management 1.0 nos habla y nos da un énfasis y un enfoque sobre las jerarquías. ¿Por qué será que nos habla sobre las jerarquías? ¿Mm? Entonces, tal vez nosotros aquí vamos a empezar a ver cosas en nuestro diario vivir organizacional, en nuestro día a día dentro de las compañías. Las jerarquías sencillamente hace referencia al tipo de gestión organizacional que está basada, remontémonos a la revolución industrial, la industrialización y toda esta era del Fordismo, el Taylorismo, ¿cierto? Donde se habla fuertemente de la necesidad de hablar de procesos de producción y, bueno, obviamente, la mayor parte de los marcos de gestión pues, son desarrollados por ingenieros, ¿no? Y caracterizados o basados este Management 1.0 en una gestión de empresa como si se tratara de máquinas, ¿sí? Entonces, de forma general, todo va a ser manejado y gestionado, ¿cierto? Como si fuera una máquina. ¿M?
Entonces van a crearse sistemas y se crean sistemas basados en mando y control, donde se especializan a los trabajadores en el manejo de las máquinas, ¿sí? Donde su foco o su mayor enfoque es la productividad, ¿sí? Donde hay que cronometrar tiempos para realización de las tareas, donde se pagan incentivos por productividad y rendimiento, donde hay una secuencialización del trabajo, ¿sí? Porque el trabajo es mecánico en su mayoría, y donde hay managers, ¿cierto? Encargados propiamente de supervisar, de la organización, de la dirección del trabajo, ¿sí? Y además, pues se basa este Management 1.0 en lo que es realizar un diseño más adelantado, ¿cierto? Más predecible de lo que hay que realizar o de lo que hay que hacer, pero también de planificar y de ejecutar mando sobre los colaboradores de forma descendiente, donde hay una única dirección, ¿cierto? Donde hay una única punta que genera un mando, genera un control sobre el resto hacia abajo, ¿cierto? Por eso se le habla de la jerarquía. Pero también se crean estructuras y procesos basados en orden y control, tal y como lo decía anteriormente, porque debe haber un paso a paso. Hay un manual que me da esa instrucción del paso a paso, cómo también gestionar un personal. Y así está limitado de alguna manera el Management 1.0, que sirvió claramente, para esa época sirvió, pudo generar una contribución significativa en el control, porque ya el proceso productivo no era artesanal, era masivo, había una producción en línea, tenía que generarse una responsabilidad de entrega de un número alto y significativo en cantidades, ¿cierto? Según lo que demandaba pues el mercado. Pero si pensamos detenidamente en esto que se habla anteriormente, diría que pues la clave está en que este Management 1.0, en efecto, su pensamiento estaba enfocado en máquinas y piezas. De pronto, si las piezas me empiezan a fallar dentro de esta máquina, pues hay que reemplazarlas, ¿no? Entonces, estamos hablando de tareas predecibles y tareas repetidas. El problema viene, el problema en este caso puntual del Management 1.0, que es, quiero que ustedes mismos analicemos todos juntos con respecto precisamente al por qué entonces un Management 3.0 en este momento. Y es que el problema viene cuando llegamos a hablar de creatividad, industrias que deben introducir innovación para mantenerse en el mercado, para sobrevivir en el mercado, para vivir en el mercado. Hablemos de conflictos, hablemos de entornos complejos, hablemos de comportamientos, de redes, de relaciones, ¿m? Entre seres humanos, por ejemplo, que por naturaleza ahí ya hay complejidad. Entonces, aquí las reglas aplicadas en la máquina y el concepto que nos da el Management 1.0 se van a quedar tal vez un poco cortos o quedan simplificados y no van a servir para gestionar este tipo de entornos, ¿no? Creativos, innovadores, conflictivos, de diferentes comportamientos, relacionales, donde participa mucho el ser humano. ¿M? Entonces, estos modelos a los que nos referimos bajo el concepto del Management 1.0 son probablemente los estilos de gestión mm, que se extendieron mucho más a través de la historia. Estamos hablando más o menos de 2 siglos, ¿sí? Y que hoy en día puede llegar a permanecer aún. El Management 2.0 es algo bien interesante porque uno a veces no lo dibuja muy bien y dice, ¿es como un Management 1.0? Sí, es que en realidad es como, es la pretensión de que quiero evolucionar, pero todavía mi comportamiento está anclado a un Management 1.0. Entonces, aquí ya las personas, ya las organizaciones empiezan a detectar la importancia y lo vital que es el personal, el talento humano, y que resulta bastante retador empezar a trabajar con seres humanos más que con máquinas. Entonces se hacen algún tipo de incentivos, se empiezan a estructurar algún tipo de incentivos para las personas, para los colaboradores, ¿sí? Aquí ya la figura del líder empieza a tener un poco más de relevancia, o bueno, lo que es el llamado jefe o director empieza a tener relevancia y se empieza a hablar en la teoría
o a decir en la teoría en el Management 2.0, venga, eh, qué bueno y qué interesante sería que los líderes fueran serviciales, ¿cierto? Pero en realidad no están basados en el servicio aún. Siguen tomando ideas y conceptos del Management 1.0 fuertemente anclado todavía en el Management 2.0. Entonces, a pesar de que los managers comprenden que la mejora de toda la compañía, pues no se logrará simplemente a través de una suboptimización de todas sus partes, pues simplemente la gran mayoría van a preferir mantenerse dentro de esas jerarquías, olvidando pues que las personas no suelen responder bien a modelos basados en orden y control con planificación descendiente. Pese a ello, se mantiene todavía anclado a un management 1.0. Entonces, las estructuras, las arquitecturas, las jerarquías en las organizaciones siguen siendo las mismas prácticamente. Son iguales. Cuando la empresa o las personas que la conforman van a tener alguna situación de dificultad, situación compleja, situación de crisis, van a tender simplemente y exactamente a ceñirse a un modelo que responde más al 1.0, ¿sí? Vuelven hacia esos orígenes, aplicando reglas tradicionales, ¿cierto? Aplicando estrategias tradicionales a un siglo XXI o a situaciones del siglo XXI, ¿sí? Basadas en un siglo pasado, basadas en el siglo XX. Ese es el Management 2.0, pero ¿por qué dice basado en las modas? Porque tal vez hay esa necesidad, perdón, yo lo miro acá, listo. Tal vez hay en ese momento hay una necesidad y es de empezar a responder a esos entornos que ciertamente me pueden ayudar a generar ese cambio o a ese paso definitivo que se pretendía dar en el Management 2.0, que es precisamente el Management 3.0. Ya empezamos a ver situaciones un poco más complejas en nuestro entorno, por eso el Management 3.0 responde muy bien y siendo muy afín a la agilidad y a la gestión ágil organizacional, pues está ceñido y es consciente de los entornos difíciles, de los entornos complejos. ¿M? Entonces, entiendas el Management 3.0 como la complejidad y como la reacción ante la complejidad, la capacidad de adaptación al cambio también, ¿sí? Donde prácticamente el Management 3.0 no es un método, ya ahorita lo vamos a ver, es un movimiento de innovación, de liderazgo, de gestión, en el que se van a considerar a las organizaciones como redes complejas donde hay que gestionar los sistemas y no necesariamente y de forma directa a las personas, encontrando juntos o entre todos, por eso ustedes ven allí un barco donde todos reman, ¿cierto? Encontrando todos juntos la forma más eficiente, ¿sí? Para que la empresa pues finalmente logre objetivos en conjunto. Y sobre todo, aquí hay una palabra clave, manteniendo la felicidad de los colaboradores como una de sus grandes prioridades. ¿M? Entonces aquí vemos, resumido en seres humanos capaces de generar desempeño conjunto, pero ojo también, donde sus managers, donde la organización tiene conciencia de la importancia que un colaborador, eh, de poder contribuirle a un colaborador la felicidad, así, sencillo, la felicidad en el momento en que está siendo productivo. Bueno, cosas en la práctica, ¿no? En la vida real, en el diario vivir de las organizaciones. Uno de los conceptos que precisamente trabaja el Management 3.0 y que su creador, su fundador, Jürgen Apelo, hace referencia es a las evaluaciones de desempeño y a los títulos de los cargos o de los roles que desempeñamos dentro de las compañías. Y muchas veces surge la necesidad de pensar y replantear, bueno, realmente las evaluaciones de desempeño, por ejemplo, nos están funcionando, esos títulos con los que llamamos los roles actualmente o los que se están proponiendo realmente llegan a surtir un efecto dentro de los colaboradores y precisamente las evaluaciones de desempeño se toman como la necesidad de tenerlas que evolucionar porque normalmente estas están siendo evaluadas pues cada año o cada 6 meses tal vez, pero muchos detalles se están perdiendo, ¿cierto? Y no se están recordando ya para
poderlas retomar dentro de esas fechas. O sea, si las evaluaciones se realizan, se sugiere que haya por lo menos una continuidad y una dinámica mayor en estas para que haya mayor recordación y haya realmente la relevancia de tomar estos temas, de tomar estas temáticas reales en tiempos reales para que realmente puedan ser abordadas o puedan ser evaluadas con la efectividad que se necesita. Entonces, eso se desarrolla mucho más rápido, realmente, las evaluaciones de desempeño. No se sugieren discutir, por ejemplo, el rendimiento solamente una vez al año o cada semestre, ¿sí? Hay otro de los inconvenientes que sucede dentro de la evaluación de desempeño, por ejemplo, individual, y es la necesidad de que más allá de generar una evaluación de desempeño individual y la contribución que las personas de forma individual pueden llegar a la organización, se empiece a pensar cómo desde un sistema, ¿sí? De una manera un poco más holística, como por ejemplo lo plantean también los pensadores de sistemas organizacionales, bien se sabe que los evaluaciones o que las evaluaciones de desempeño en los sistemas también pueden ser evaluadas de una manera relacional y no de forma meramente individual. ¿Por qué? Porque dentro de nuestras organizaciones no somos entes individuales trabajando de forma individual, sino que estamos interactuando constantemente con personas, ¿cierto? Bien sea el proveedor, bien sea el cliente, bien sea el compañero de mi área o el compañero de otra área, mi par, entonces el líder de otra área, ¿cierto? Subgrupos de la siguiente área y estamos en una constante interacción. Entonces, ¿cuán importante es que realmente en este tipo de evaluaciones individuales se pueda crear un sistema de evaluación donde pueda penetrar en el relacionamiento que se tienen con las partes? ¿M? Y no solamente sesgada a un nivel meramente individual. Entonces, precisamente una de las cosas que el management, también el management 3.0, está enfocado es a que los managers, a que los líderes organizacionales tomen como responsabilidad poder arreglar relaciones dentro de las compañías, generar no solamente el engagement y ese compromiso y ese involucramiento de parte de las personas hacia los objetivos de la compañía, sino hacia sus actividades en conjunto y hacia sus actividades en equipo. Que esto pues es bien importante también y bien interesante para que ustedes lo piensen de cara a sus organizaciones y a las actividades que ejecutan en las mismas. El otro tema era con respecto pues a los títulos de los cargos y hoy en día las compañías, basadas precisamente en lo que da pie el Management 3.0, se habla de la contratación no necesariamente bajo títulos de trabajo, ¿sí? Sino basados en un talento, en una creatividad y en una pasión que tenga o conserve el individuo para poder generar ese aporte, para poder sumar en esa cadena de valor dentro de las organizaciones. Entonces, si de pronto hay personas que son muy habilidosas en términos técnicos, también estas mismas personas pueden serlo dentro de la parte de estrategia comercial y no debería sesgarse y no debería limitarse. ¿Podrían estas partes compenetrar o podría esta misma persona querer llegar a generar unos aportes significativos a la compañía en términos de otras áreas, ¿sí? Además de la que fue contratada? Esto tiene situaciones contractuales, claramente, pero tengamos en cuenta que si empezamos desde la organización a generar un foco mayor sobre lo que la persona tiene vocación, sobre el talento que tiene la persona, sobre el tipo de pasión que mueve esta persona, va a ser mucho mejor para la organización acomodar o mejorar el sistema para que los individuos realmente tengan ese engagement con la compañía. Entonces, este tema es bien interesante de cara a la organización, pero recordemos que Management 3.0 tiene un concepto que es la complejidad, ¿no? O sea, que considera el entorno complejo para poder abordar ciertas situaciones y porque algunas veces dentro de las organizaciones, además de las que conversábamos dentro de la gráfica y dentro de los resultados de esa encuesta, porque tal vez se llegan a tener esos fallos en la gestión
ágil dentro de la organización. Entonces, tal vez no se está considerando lo simple, lo complicado, lo complejo y lo caótico, ¿cierto? Que son escenarios reales en los que se están moviendo las compañías actuales. ¿M? Entonces, tomando una perspectiva un poco más holística, Management 3.0 abraza tanto a la complejidad como al pensamiento no lineal. Entonces, el Management 3.0 tiene una definición, ¿cierto? Bajo un modelo propio de lo que es simple, complicado, complejo y caótico. ¿M? Entonces, sabemos que existen varios modelos para clasificarse, para clasificar la complejidad en función de esas cuatro palabras. Tenemos dentro de la teoría la matriz de Stacy, pero también tenemos a Canefin, ¿cierto? El framework o forma de trabajo para medir el grado de complejidad de las organizaciones, pero y allí, pues, evidentemente también se llega a estructurar o se llegan a clasificar los sistemas, ¿no? Organizacionales, entre simple, entre complicado, entre complejo, entre caótico, pero Management 3.0 va un poco más allá y dice, bueno, vamos a definir nuestro propio concepto de lo que, de lo que se lleva precisamente a tocar estos cuatro clasificaciones dentro de los sistemas. No solamente lo complicado, lo complejo y lo caótico no es exactamente lo mismo. ¿M? Nos dice el Management 3.0. Hay que considerar estos cuatro elementos basados en un ejemplo que se ve en la parte inferior. Ustedes ahí lo pueden visualizar, donde para entender mejor ese nuevo modelo, primero es interesante que ustedes sean curiosos. Los invito a que conozcan un poco más y profundicen más sobre la matriz de Stacy y lo que es el marco de trabajo o el framework, perdón, Canefin, ¿cierto? Para medirlos y analizar la simplicidad, complicado y complejo y caótico que puede llegar a ser manejar un sistema dentro de un sistema organizacional dentro de estos contextos. Y segundo, podríamos entender este nuevo modelo basado en definir dos conceptos, ¿cierto? Como los muestro allí, los estoy tratando de resumir. Y es uno, la simplificación, ¿cierto? Que hace hacer que la estructura sea más comprensible y de la cual se puede manejar bajo dos formas que nos propone el Management 3.0 y es, venga, trabajémoslo con una práctica deliberada y con un pensamiento de diseño, ¿sí? En donde la práctica deliberada va a estar enfocada en aquellas personas que hacen esa parte muy complicada y en las que son buenos haciéndolo, ¿cierto? Porque por la experiencia, porque ya lo han hecho. Entonces, por ejemplo, imaginémonos el piloto de un avión, ¿no? Eso es una práctica deliberada. O pensamiento de diseño, mejorar en el cambio de esa situación, de ese momento, ¿sí? Para que sea más fácil manejarlo para los novatos. Entonces pensemos en el mismo ejemplo. Un piloto de avión que llega a compartir sus experiencias, de pronto aquellas personas que están iniciando el proceso de conocimiento para pilotear un avión. Entonces, cómo la práctica deliberada nos aporta y cómo el pensamiento de diseño nos termina de estructurar de una manera más simple algo que puede llegar a ser complicado, ¿sí? Lo que sí es importante tener en cuenta, y es lo que considera el Management 3.0, es que lo impredecible no puede hacerse predecible. Y la única forma es poder lidiarlo con poderla lidiar. La impresibilidad solo se puede lidiar, ¿cierto? Con ejemplos, con opciones reales, con una planificación, con escenarios, con ciclos de retroalimentación cortos, por ejemplo, etcétera. Entonces, la simplificación hacer es que la estructura sea más comprensible. La linealización, hacer el comportamiento más predecible. Por lo tanto, pues dicho modelo utiliza dos dimensiones que le van a permitir categorizar los sistemas en función de su estructura, ¿sí? Es decir, en términos de la capacidad de comprensión o la dificultad de entendimiento y de su comportamiento en términos de la capacidad de predicción que ésta puede tener, ¿sí? Y tenemos como resultado esta tabla que ustedes visualizan acá. Acerquémonos un poco más al Management 3.0. ¿Qué es el Management 3.0? Entonces, quiero hablarles de lo que no es, para que tengamos una clara conceptualización del Management 3.0. No es un método, no es un marco de trabajo, ¿cierto? Es un modelo de pensamiento. Es una forma de pensar, como ustedes lo ven allí, de accionar, ¿sí? La gestión organizacional a cualquier trabajador dentro de la compañía.
Es una forma de ver los sistemas de trabajo. Entonces ustedes aquí pueden ver algo que utiliza Management 3.0 en sus conceptos y es cómo el sistema se ve como esa planta que hay que ir regando. El sistema organizacional es una planta que hay que regar, que hay que cuidar, que hay que modificar, que hay que alimentar, que hay que corregir, ¿cierto? Y sobre todo, el Management 3.0 se apoya en técnicas, juegos, herramientas, ¿cierto? Ustedes por ahí vieron esa imagen al principio. Entonces, el Management 3.0 consiste en hacer lo correcto para el equipo, implicando a todos en la mejora del sistema y fomentando el compromiso de los colaboradores, ¿sí? Recuerden que es un movimiento de innovación y es una palabra clave que hablábamos al principio, de liderazgo, de gestión, que redefine el concepto de liderazgo en la gestión como una responsabilidad que no es solamente de una sola área, ¿cierto? Y ustedes van a ver mucho el concepto del Management 3.0 basado en la frase de la gestión es muy importante como para dejársela solamente a los gerentes, y es precisamente porque debe ser una responsabilidad de grupo. ¿Mm? Del equipo dentro de la organización. Se trata de trabajar en conjunto para encontrar esa forma eficiente, les conversaba yo, de poder lograr esos objetivos, manteniendo que la felicidad de los colaboradores. Entonces es cierto que el Management 3.0 nos ayuda, en efecto, a ver las organizaciones o nos ayuda a sobrellevar organizaciones como sistemas adaptativos complejos, donde las partes, las áreas, las personas, sus recursos, conforman un sistema u organización que muestra un comportamiento complejo mientras se adapta a un entorno cambiante, porque eso es un entorno muy complejo en torno a los cambios, ¿cierto? Pero sin lugar a dudas, el Management 3.0 nos puede generar esa contribución. ¿Qué es entonces el Management 3.0? Esa imagen que ustedes ven aquí al fondo, este personaje, él es el creador de lo que es el concepto, el modelo de pensamiento, ¿cierto? Otra forma de gestión del management 3. De la gestión, perdón, organizacional, que es lo denominado o llamado management 3.0. Jürgen Apelo, holandés, digamos que oficializa el Management 3.0 en el año 2010, ¿cierto? Estamos hablando de hace 11, 12 años, a través de un libro llamado Management 3.0, ¿cierto? Liderando líderes ágiles, desarrollo de líderes ágiles también, en donde les conversaba que es holandés, él aún vive, y en donde tiene influencia claramente de varios modelos y varios conceptos y varios pensadores, gurús del management moderno. Sí, ya habíamos conversado, Gary Hamel es uno de ellos, también tenemos a Peter Drucker también, donde tiene influencia o genera influencia sobre Jorgen Apelo para empezar a plantear, a replantear muchos de estos modelos tradicionales y en cómo llegar a gestionarlos de una manera un poco más idónea a través de esta propuesta. Entonces, la mayoría de las organizaciones, dice Jorgen Apelo, tienen problemas en desarrollar una gestión ágil. ¿Sí? Está la teoría, pero ¿cómo la estamos llevando a la práctica? ¿Cómo estamos aplicando correctamente un marco de trabajo Scrum? ¿Cierto? En la práctica. Recordemos que, por ejemplo, el marco de trabajo Scrum está diseñado bajo una guía que es intencionalmente incompleta. Y entonces ese resto de situaciones retantes, ¿cómo las vamos a cubrir? ¿Mm? Ahí es donde salen estas propuestas del nuevo management moderno o el management 3.0. Hay otros conceptos del management, que es por ejemplo el management lab, ¿cierto? Que me gustaría que ustedes también tengan esta curiosidad de revisarlo y cómo unas concatenan, el concepto del Management 3.0 concatena muy bien con el Management Lab, que es el que maneja precisamente Gary Hamel. Management 3.0 presenta un nuevo enfoque de liderazgo y administración. Eso es básicamente lo que se muestra a través de esta propuesta. Y bueno, la finalidad es hacer que los equipos eh, y las organizaciones ágiles crezcan, ¿sí? No lleguen a un punto de confort, simplemente se genere esa constante de cambio para que haya innovación. De hecho, Jorgen Apelo es uno de los pues, representantes más significativos del mundo en la gestión ágil y es co-creador de lo que se llama J-Lean Networking, donde se crea esa red eh, de trabajo
con el objetivo de crear comunidades ágiles actualmente en Europa, ¿sí? Precisamente para que haya un meetup de conocimiento y se aumente estas experiencias y se mejoren estas técnicas y estas herramientas que nos muestra también el Management 3.0. El Management 3.0 tiene varias herramientas. Entonces, aquí nos vamos a generar ciertamente como mm, unas dudas, ¿cierto? Nos va a surgir algunas dudas, muy seguramente con respecto a, bueno, ¿y qué hacemos si dentro de mi compañía tal vez yo quiero trabajar en las personas, de pronto en que ellas tengan un bienestar, pero entonces las personas resultan ser algunos altamente codiciosos y entonces no están satisfechos con lo que tienen? Bueno, es importante tener en cuenta que lo que tenemos que entender dentro de la organización es que esto se va a introducir como una actitud. Esto también es una actitud, el Management 3.0, ¿sí? Porque es natural que algunas personas estén contentas con lo que tienen y otras definitivamente no, ¿no? Entonces, algunas personas están perfectamente satisfechas con lo que ya tienen, pero las que no, precisamente, la organización a través de sus líderes organizacionales lo que se pretende es que puedan precisamente empezar a gestionarlas, ¿m? Ofrecer a los colaboradores lo suficiente dentro de su sistema, ¿cierto? Un entorno tal para que las personas realmente logren sentirse bien con lo que tienen. ¿M? Entonces, por ejemplo, el concepto de equipo autoorganizado, donde los equipos de trabajo toman sus propias decisiones, hay menos gerentes, ¿cierto? Y el Management 3.0 tiende a no poner el gerente como alguien indispensable, porque hay capacidad en el equipo, en los equipos restantes. O sea, se van a gestionar equipos autoorganizados, autogestionados también. Entonces, los equipos, ¿será que se manejan solos? ¿Será que hay un límite, cierto, en esos equipos autoorganizados? Pues miren que ustedes cuando conozcan herramientas del Management 3.0 van a decir y van a estar alineados y acorde con lo que es el pensamiento de Jorgen. Y es que va a depender muy seguramente el límite de esos equipos autoorganizados va a depender necesariamente de las áreas de decisión. Entonces, por ejemplo, hay una técnica entre el Management 3.0 donde se habla de los tableros de delegación como práctica de decir cuáles son los límites en el Management 3.0. Entonces, la selección de herramientas puede variar desde la membresía del equipo hasta los días de vacaciones y el horario de oficina, ¿sí? Entonces, hay 7 niveles que variarán desde la dictadura hasta la anarquía total. Son 7 niveles. Por ejemplo, hay un nivel 3 que es donde los empleados opinan y el gerente decide. Pero el nivel 5 es lo contrario, ¿sí? Y en el nivel 6, por ejemplo, el gerente puede decir, digamos que los colaboradores pueden empezar a decidir los días de vacaciones por su cuenta, pero deben simplemente mantener informado, o un nivel 7 de delegación donde sencillamente los gerentes van a entregar, suele pasar es a equipos maduros, claramente, a equipos altamente autoorganizados y autogestionados, la capacidad de decisión total dentro de su área, por ejemplo. Y tal vez el gerente pueda llegar a pedir una información muy puntual, pero pues la toma de decisión la va a tener ese equipo autoorganizado. Entonces depende de las áreas de decisión también. No se puede decir que hay un mejor nivel para todas las decisiones. Aquí es importante tener en cuenta el contexto. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que el Management 3.0 se estructura en módulos que recogen ideas, prácticas y herramientas. Y encontramos de cierta manera como una estructura, que esa se va a ver ampliada, por ejemplo, en el curso. Se habla de la estructura y qué es lo que se propone dentro de esos principios del Management 3.0. Pero para resumirlas un poco y considerar las más relevantes del Management 3.0, es que está basada en la gestión, liderazgo y confianza, donde si todos los empleados se sienten responsables de la gestión, em, la felicidad laboral va a aumentar claramente. Esto es eh, una cosa conlleva a la otra. Los equipos autoorganizados brindan esa posibilidad de que los managers se dediquen solamente a la gestión. ¿M? Hay otro que es el enfoque para sistemas complejos. Y entonces es un enfoque pensado para guiar un sistema complejo, donde una organización es un sistema complejo que tiene que adaptar y adaptarse
a entornos cambiantes y es necesario adaptar un enfoque en el que no se quiera generar control, recordemos el management 1.0, sino que guiar, sino hacer o contribuir a manera de guía. También algo que se llama motivación y compromiso, claramente. Motivar a los colaboradores a mantenerlos en un entorno creativo es importante para obtener buenos resultados. Y los managers sí debe haber una dolencia y debe haber una responsabilidad de que los colaboradores se sientan partícipes y estén felices mediante esa motivación intrínseca y extrínseca de sus colaboradores. La delegación y el empoderamiento, entonces el control centralizado no funciona. Se debe buscar ciertamente un equilibrio entre lo que es la libertad y la autoridad. ¿Sí? Por eso se hablaban de los tipos de delegación y ahí ustedes lo van a poder ver mucho más marcado. Y es que es necesario no ir, y eso es lo que habla el Management 3.0, trata de balancear algunos conceptos tradicionales con los modernos. Lo que los equipos, digamos que trabajan bajo sistemas menos eh, de dictadores, tienen un mayor nivel de madurez a la hora de tomar decisiones y eso es lo que se busca. Poder llegar, por ejemplo, a un nivel de delegación tipo 7 o número 7, que es el máximo tipo de delegación que puede tener un gerente con respecto a sus equipos de trabajo. El aprendizaje y el desarrollo de las competencias, como ustedes lo visualizan allí, es la creación de un ambiente de trabajo de aprendizaje que funciona de manera continua, que sirve para lograr objetivos, que permite ofrecer información, fomentar el estudio, aprender de las pruebas, de los errores, generar escenarios de experimentación. ¿Sí? Son algunas formas de crear un equipo que siempre está buscando aprender y si nos damos cuenta, estamos evidenciando entre los colaboradores que les gusta la capacitación, que les gusta el aprendizaje, que les gusta esos escenarios de conocimiento mutuo. ¿M? Y bueno, finalmente el crecimiento de la estructura organizacional que busca la armonía con el fin de encontrar una forma de estructura que facilite la comunicación. Y ojo con esta palabra, porque con esta palabra vamos a cerrar la comunicación, porque es tan importante dentro de esta gestión organizacional. Y en las organizaciones el 90% es la comunicación y el restante es la ejecución. Ya lo veremos ahorita, que es precisamente esta con la que terminamos. Hay muchas cosas, muchos aspectos dentro de la gestión organizacional que no se podrían tratar todas en una sola hora, pero el Management 3.0 en realidad es aplicable a todas las líneas de negocio y a todos los sectores. Inicialmente fue pensado en aplicarlo en empresas de software, porque allí Jürgen Apelo es por su profesión es precisamente ser desarrollador de software, ¿sí? Pero con base a las necesidades como colaborador, como persona, es que empieza a plantearse situaciones que no estaban escritas y que no se podían resolver en el día a día o que no estaba a su alcance resolverlas en el día a día. Por eso las propuestas que nacen en el Management 3.0, que han venido funcionando a nivel mundial, especialmente en Europa, que es donde empezó obviamente a penetrarse el concepto. Y bueno, algunos métodos son pues aplicables a las sociedades, sí, del viejo estilo de las líneas de fábrica, claramente, ya que, digamos, la industria manufacturera pues necesita el cambio también para sobrevivir durante este siglo XXI. Entonces se aplica completamente. Sabemos que en un futuro próximo las personas pueden llegar a ser fácilmente reemplazadas por robots. Lo hemos hablado tal vez desde que estaba en el colegio, muchas veces ese tema de las máquinas van a reemplazar a los seres humanos. Y tal vez había cierto pánico, ¿no? Con respecto a ello. Ya lo hemos hemos podido vivir que las máquinas, en efecto, los desarrollos de software, la inteligencia artificial, no solamente las máquinas, fíjense ustedes cómo el desarrollo de software ha podido llegar a relegar de cierta manera ciertas actividades, ¿sí? Porque pues son propias de poderlas hacer a través de una máquina o a través de un sistema inteligente. Pero, ¿cierto? Porque sabemos que es posiblemente más fiable, más económico, pero la gente tendrá el reto de conseguir trabajos más creativos, ¿sí? Y aquí va a entrar a jugar mucho lo que es el Management 3.0 y algo que ustedes tienen que ir conociendo que es la gestión de nivel C. Sabemos que
constantemente los trabajos están cambiando. O sea, así como se han relegado unos ya por la cobertura de tecnología, de máquinas que son capaces de hacerla y hasta mejor que un ser humano, también es importante tener en cuenta que los trabajos, se han creado nuevos trabajos y nuevas dinámicas en el mercado laboral y deben ser cubiertas por quienes, por seres humanos. Entonces, en la fabricación, las decisiones, por ejemplo, que toman los trabajadores son muy limitadas y pueden llegar a ser sustituidas por máquinas, ¿cierto? Pero las personas pueden hacer aquello en lo que son buenas, como crear nuevas ideas, ser innovadores, inyectar creatividad en los procesos, en las actividades. Se crean nuevas alternativas de empleo, de trabajo, y ese es exactamente el objetivo de ser una persona de nivel C. Es imposible, ciertamente, hasta para los pensadores más influyentes actuales del management moderno, es imposible pensar que la inteligencia artificial se haga cargo de un trabajo de creatividad, ¿sí? Y proponga un nuevo modelo de negocio, por ejemplo, que pueda crear eh, una línea de negocio de acuerdo a la necesidad de otro ser humano. Tal vez para ello todavía en los pensadores de gestión organizacional lo ven lejano, ¿sí? Y las máquinas no van a lograr todavía sobrepasar esos trabajos de nivel tipo C, que es para los que, digamos que todavía debemos estar habilitados los seres humanos. Entonces, el concepto de creatividad es muy importante, de innovación es muy importante para la organización. Tal vez es algo que se puede aprender o algo con lo que ya nacemos aprendidos. Posiblemente, pues digamos, por ejemplo, los sistemas educativos van a tender a cambiar, por ejemplo. La mayoría de pronto de docentes creo que de pronto creerían que no es necesario, pero muchos sí están afín a la necesidad de introducir espacios de creatividad para para el desarrollo del ser humano, para el continuo aprendizaje del mismo y para avanzar en una sociedad. Ya no solamente pues necesitamos aprender a hablar, por ejemplo, otros idiomas, porque posiblemente en unos años vamos a tener unas herramientas súper sofisticadas que en tiempo real nos van a permitir traducir en muchos idiomas, si es que todavía en la realidad en este momento existen, ¿cierto? Solo que no están masivos, no están masificados, pero existen, que yo puedo estar en Tokio y entonces tengo mi aparato electrónico que me permite hacer la traducción en japonés o en mandarín o en otros idiomas similares. Entonces, los trabajos principales como la contabilidad, por ejemplo, también se han ido sintetizando en sistemas, ¿cierto? En manejo de algunos de los sistemas de herramientas de software. Entonces, necesitamos ser capaces de crear sistemas educativos que se centren más en la creatividad y es allá donde está apuntando también la agilidad. Mucha gente puede ser mucho más aprendida, mucho más entrenada en la creatividad para el siglo XXI, porque es que en realidad tenemos ahora el tiempo, primero, de acceder a la información, pues que está casi que a la mano, y segundo, de permitirnos ser creativos, porque la mayoría de las cosas mecánicas lo hacen las computadoras. El resto, la innovación y la creatividad, es correspondiente al ser humano. Entonces, esta es la última frase con la que los dejo de Jürgen Apelo, donde precisamente nos hablaba de la importancia en la gestión organizacional de considerar la creatividad, pero de entender que la gestión organizacional actual está sintetizada en un 5% de instrucción actualmente y un 95% de comunicación.